buscamos adorarte a ti, Señor. Mil generaciones se postran a adorarle, le cantan al Cordero que venció. Y los que precedieron y los que en él creerán, le cantarán a aquel que ya venció. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es. Claman ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Escucha bien, si te ha perdonado y tienes salvación, cántale al Cordero que venció. Querido hermano, si te ha liberado, su nombre ha puesto en ti, cántale al Cordero que venció. Cantaremos siempre, amén. Claman ángeles, santo, clama la creación, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Canta el pueblo al Rey, santo, soberano es Él, santo, y por siempre es santo, santo por siempre. Iglesia, tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo. Dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es. Tu nombre, Señor, tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Canta el pueblo al Rey, santo, soberano es Él, santo, y por siempre es santo, santo por siempre, y por siempre es santo por siempre.
sus Biblias, hermano, vamos a traer la palabra del Señor. Romanos capítulo 12 y versículo 1 y 2. Bueno, en esta mañana estuvimos recibiendo palabra del Señor y más o menos va en el mismo tema de esta noche y damos gloria al Señor, amén. Damos gloria al Señor por el testimonio de nuestro pastor Murillo en esta mañana. Y bueno, el Señor quiere hablarnos también en esta noche, amén. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice la bendita palabra del Señor y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribiendo el apóstol Pablo, hermano, dice, así que es importante esta frase, así que, hermanos, os ruego, dice, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice Pablo, dice, no os conforméis a este siglo, dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Amén. Si todos los que estamos aquí queremos encontrar la voluntad de Dios, que dice que es agradable y perfecta. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta linda y hermosa tarde, Señor, que nos has permitido llegar a tu casa, Señor, para poder ser expuestos a tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, es divina, Señor. Tu palabra es sobrenatural, Señor. Tu palabra es viva y dice que es eficaz, Señor. Padre, habla, Señor, a nuestro corazón, Señor, en esta mañana, Señor. Padre, queremos entregar nuestras vidas, Señor, completamente a ti, Señor, y necesitamos, Padre, de tu enseñanza, de tu instrucción, Señor. Necesitamos, Señor, del Espíritu Santo, Señor, que nos guíe, Señor, que guíe nuestros pensamientos, Señor, que guíe nuestros deseos, Señor. Padre, porque el final del hombre, Señor, es poder conocerte a ti más y más, Señor, y poder servirte con todo nuestro corazón, Señor. Así, Padre, que te pedimos, Señor, que tu misericordia, Señor, hoy pose sobre nosotros, Señor. Y que, Padre, que seas tú enseñando nuestras vidas, Señor. Bendecimos, Señor, nuestra iglesia. Bendecimos, Señor, toda persona, Señor, que están pasando necesidad. Los ponemos en tus manos, Señor. Y a los que estamos aquí, Señor, tú sabes la necesidad de cada uno, Señor. Así que nos ponemos en tus manos en el nombre precioso y maravilloso de Jesús. Y todos podemos decir, amén, amén. Tome su asiento, hermano. Hemos estado a través del libro de Romanos y terminamos el capítulo 11, la predicación pasada. Y solamente, hermano, para mirar el contexto de lo que Pablo nos está hablando en esta parte. Cuando Pablo empieza en la primera frase dice, así que, ¿verdad? Es porque Pablo, hermano, quiere que pongamos atención todo lo que nosotros hemos escuchado en el pasado. Desde el capítulo 1 de Romanos, hermano, el apóstol Pablo nos enseñó la condición pecaminosa del hombre. ¿Cómo es el hombre que está separado de Dios? ¿Verdad? Pero a través de los siguientes capítulos, el apóstol Pablo nos enseña que a los que creemos en Dios, a los que entregamos nuestra vida a Él, el Señor nos ha redimido con su sangre. Nos ha comprado con precio de sangre. Dice la palabra de Dios, hermano, en Romanos, dice que Él nos arrancó de las manos del pecado y de la muerte. Y aún más, dice que aún cuando estamos en problemas, en situaciones difíciles, el creyente es más que vencedor. Somos vencedores en Cristo. Dice la palabra de Dios que todas las situaciones que pasamos en la vida, dice que nos vienen a bien. Dice la palabra de Dios en lo que es el libro de Romanos. Y llegando al capítulo 9, al capítulo 11, hermano, el apóstol Pablo nos da una cátedra de cómo Dios, hermano, hace la selección sobre su pueblo Israel y la manera como nosotros como gentiles somos injertados al olivo de la vida. Y me gusta mucho y me ministra, hermano, cuando Pablo dice que como éramos olivos silvestres y fuimos injertados a la vid, al olivo verdadero. Dice que fuimos, hermano, participantes de la vid.
verdadera. Eso es maravilloso, hermano. Nosotros, hermano, no siendo pueblo, llegamos a ser pueblo y fuimos participantes de la vid, de la vid verdadera. Hemos sido participantes del Espíritu Santo. Los gentiles, hermano, no tenían el acceso a ello, pero sin embargo, por la misericordia de Dios que vamos a ver ahorita, hermano, es que nosotros llegamos a tener la puerta abierta para conocer a Jesús. Si eso no hubiera sucedido, yo no sé dónde nos encontraríamos usted y yo, ¿verdad? Si Dios no hubiera tenido misericordia, hermano, del pueblo gentil, si hubiera solamente quedado para el pueblo escogido de Dios, ¿dónde estaríamos nosotros? ¿Dónde estaríamos nosotros? El miércoles en el servicio de los jóvenes, el hermano que compartió hablaba y decía, si no existieran las leyes, ¿cómo sería una sociedad sin leyes? ¿Cómo sería sin ningún fundamento del bien en el corazón del hombre? Pero hermano, es por su misericordia que usted y yo llegamos a conocer el bien y podemos, hermano, ser participantes del bien. Amén. Hay bien en el corazón cuando conocemos a Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios, hermano, quiero leer este pasaje en la Nueva Traducción Viviente. Dice Pablo, dice, por lo tanto, dice, amados hermanos, les ruego, dice, que entreguen su cuerpo a Dios, dice Pablo, por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo, dice, y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Todo lo que hacemos, hermano, todo lo que hacemos va enfocado solamente en una sola dirección. Todo lo que hacemos debe de estar enfocado en agradar a Dios. Debe de ser enfocado a agradar a Dios. Dice, la clase de sacrificio que a Él le agrada, dice, esta es la verdadera forma de adorarlo, agradándolo a Él. Dice, esta es la verdadera forma de adorarlo. No imiten, dice, las conductas, dice, ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios, dice, Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, dice esa traducción, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual, dice Pablo, es buena, es agradable y es perfecta. Gracias a Dios, hermano, que usted venció para estar aquí en el servicio. Amén. Las calles se miran solas y las casas se sienten llenas de gente, ¿verdad? Están en un culto muy especial, ¿verdad? Pero en realidad, hermano, Dios quiere que usted y yo nos entreguemos de una manera sacrificial a Él. Interesantemente, hermano, lo primero que me llama la atención en este pasaje, dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Pablo habla, hermano, de presentar nuestros cuerpos. Y yo decía, la pregunta que yo me hacía, hermano, cuando estudiaba el pasaje, ¿por qué Pablo no dijo entregar su mente, su corazón, entregar su vida? ¿Por qué el cuerpo? Hermano, porque en el cuerpo, hermano, es la manifestación de quién está aquí, de quién está acá. Todo lo que hacemos, hermano, todo lo que hacemos en lo físico, hermano, es por todo lo que nosotros o quién está dentro de nosotros. Pero cuando Pablo dice, hermano, dice que presentemos nuestros cuerpos, no solamente se refiere al cuerpo, es una expresión, hermano, que abarca todo lo que nosotros somos, integralmente todo lo que somos. Tiene que ver con nuestro cuerpo físico, pero también tiene que ver con nuestras emociones, tiene que ver con el intelecto, tiene que ver con lo que hay en el corazón. Dios, hermano, quiere que todo, hermano, esté en la piedra, por decirlo de alguna manera, en la piedra del sacrificio. Dios quiere que nosotros entreguemos todo a Él. Y quiero, hermano, hablar de tres cosas, hermano. Primeramente, cómo nosotros podemos vivir una vida entregada a Dios. Y los pasajes que el apóstol Pablo nos enseña aquí, nos habla primeramente, hermano, de comprender sus misericordias y tener una vida entregada total a Dios. No podemos entregarle a alguien si primeramente, hermano, no somos conscientes de lo que ese alguien nos ha dado a nosotros. ¿Ha estado usted agradecido con alguna persona que en algún momento le ha tendido la mano a usted? Y usted dice,
dice, este hermano me dio una bendición, me ayudó, me echó la mano en los momentos difíciles, me siento comprometido con él, o con ella, o con la persona, o con la institución que lo atendió. Yo no sé, ¿verdad? Pero nosotros debemos de comprender, hermano, que Dios ha sido misericordioso con nosotros. Dios ha sido misericordioso con nosotros. Usted y yo estamos en este lugar porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Nosotros no teníamos, hermano, nada de valor que poder entregarle a Dios. Dios, hermano, Dios fue misericordioso con nosotros. ¿Y cuál debe de ser la actitud del creyente justificado por Dios? Y preguntémonos, ¿cómo es que debe de vivir o cómo debe de ser la actitud del creyente que ha sido redimido por la sangre de Cristo? Bueno, primeramente, hermano, dice Pablo, os ruego, dice, por las misericordias de Dios. Pablo, hermano, da una expresión de rogativa, ¿verdad? Él no está imponiendo. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, Dios no quiere demandarnos algo a la fuerza. Dios quiere que usted y yo, hermano, tengamos una convicción y tengamos una elección en nuestra vida de decir, yo quiero entregarle mi vida por completo a Dios. Yo quiero entregarle mi vida por completo a Dios. La misericordia describe, hermano, un atributo divino de la naturaleza de Dios. Dios es misericordioso. Es uno de los grandes atributos de Dios. Dios tiene misericordia. Dios es misericordioso. Él es rico en misericordia. Dice, y sus misericordias son muchas. La misericordia de Dios, hermanos, se revela en las acciones que Él mismo toma para aliviar el sufrimiento, pero antes que nada de demostrar su fidelidad a la vida de aquel que cree en Él. Dios es fiel, Dios es misericordioso. Es el regalo, hermano, de la bondad y de la compasión que usted y yo no merecemos. Esa es la misericordia de Dios. Y Jeremías, hermano, entendía, hermano, claramente las misericordias de Dios sobre su vida. Y él escribe en Lamentaciones. Y si usted lee Lamentaciones, hermano, hay una provocación a llorar, hermano, porque es triste leer Lamentaciones. Pero en medio de las situaciones difíciles del pueblo de Israel, Jeremías dice estas palabras, dice, esto recapacitaré, dice en mi corazón. Lamentaciones 3, 21 al 23 dice, esto recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto, dice, esperaré, dice Jeremías, porque la misericordia de Jehová, dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron que sus misericordias. Nuevas son cada mañana, dice Jeremías, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y después termina en el 24 diciendo Jeremías, mi porción, dice, es Jehová. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, dice, en Él esperaré. Hermano, para nosotros poder rendir nuestra vida completa a Dios es entender que Dios es misericordioso y que esa misericordia Dios la ha puesto sobre nosotros. Cuando nosotros, hermano, no logramos entregar nuestra vida a Dios completamente como Él quiere, es porque no hemos entendido claramente lo que Dios ha hecho por usted. No hemos entendido, hermano, cuando vemos, hermano, personas que batallan mucho con su vida, que no pueden tener un compromiso pleno con Dios, es porque aún no se ha entendido lo que el Señor ha hecho en ellos. Por eso el apóstol Pablo, hermano, dice, así que, hermanos, os ruego, dice, por la misericordia de Dios, mira lo que Dios ha hecho contigo. Aún, hermano, déjeme leerle esta porción porque el apóstol Pablo en el capítulo 11, dice, oh profundidad de la riqueza, hablando de ese gran Dios que tenemos, dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios. Pablo entendió, hermano, que la manera como Dios, hermano, trajo el plan de salvación a la humanidad, no lo podemos entender, pero sin embargo, él hace esta oración a manera de poema, dice, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y entonces Pablo termina diciendo, porque de él y por él y para él, dice, son todas las cosas. Cuando entendemos, hermano, que la misericordia de Dios viene, hermano, de un Dios que creó los cielos y de la tierra y que todo lo ha creado para Él.
Entonces, hermano, es mucho más sencillo para usted y para mí poder, hermano, poner esta carne, hermano, este cuerpo en un lugar de sacrificio para entregarle absolutamente todo a Dios. Porque déjeme decirle, hermano, que Dios, hermano Jesús, no pagó solamente una parte, por una parte de usted y de mí. Dios no dijo, bueno, voy a salvar a Francisco, lo voy a salvar una parte porque nada más me alcanzó para eso. No, su sangre, hermano, fue suficiente. Y su sangre pagó por usted completamente, desde la coronilla de su cabeza hasta la punta de sus pies. Todo lo que nosotros somos, hermano, fue comprado con precio de sangre en esa cruz del Calvario. Dios, hermano, es suficiente. Y cuando nosotros entendemos eso, hermano, cuando nosotros entendemos la gran misericordia de Dios, entonces podemos decirle a Dios, Señor, haz lo que tú quieras con mi vida, Señor. Porque dígame, si no, hermano, muchas veces nosotros, hermano, tratamos de decirle a Dios qué es lo que nosotros queremos hacer para Él. Cuando, hermano, cuando la vasija hecha de barro le dijo a su hacedor cómo quería que lo hiciera. Y vemos, hermano, en la historia de Jeremías que Dios hizo vasijas para bien y para mal. Y la vasija no tiene nada para decirle, ¿por qué me haces así? Dios quiere, hermano, Dios quiere que usted y yo lleguemos, hermano, a hacer esa vasija en las manos de nuestro hacedor. Que podamos, hermano, entregar nuestra vida completamente a Él. Debemos de reconocer la misericordia de Dios sobre nuestra vida. Dios, hermano, no nos pide algo sin antes darnos todo. Cuando Dios le pide algo a usted, hermano, es porque Dios ya se lo dio todo. Ahora, usted siente la experiencia, hermano, del todo que Dios puso en usted. Porque mire, hermano, simplemente el hecho de decir somos salvos, ese es un peso, hermano, grande en la vida de cada persona. ¿Lo siente usted así? ¿Lo siente? Solamente déjeme ponerle un ejemplo. ¿Puede hallar una comparación en usted a una persona que está alcoholizada y drogada fuera en las calles? Y no tiene que ver la condición de drogas o de alcohol, tiene que ver por quién domina a esa persona y quién está dentro de usted. Eso tiene que ver, cuando nosotros lo entendemos, hermano, debe de ser un momento de éxtasis, de alegría, de una alegría que no se debería de poder contener dentro de nosotros. Usted experimenta, hermano, la alegría de su salvación. El mismo, te iba a decir el apóstol David, el mismo David dijo, devuélveme, Señor, el gozo de mi salvación. ¿Por qué? Porque experimentó la presencia de estar separado lejos de Él. Él clamó a Dios, dice, Señor, devuélveme, dame nuevamente el gozo de tu salvación. ¿Por qué, hermano? Porque ser salvos, hermano, es un lugar especial. Dios, hermano, Dios está relacionado con los sacrificios. A Dios le gustan los sacrificios. A Dios, hermano, le gustan los sacrificios. A Dios, hermano, no le gusta, hermano, los creyentes cómodos, hermano, que piden lo mínimo para hacer. No, a Dios le gustan los sacrificios. Y vayamos por un momento, ¿recuerda la historia de Abraham? De su amigo, dice la palabra que era amigo de Dios. El padre de la fe, hermano, que Dios le pidió un sacrificio a Abraham. ¿Y le pidió a quién? A su propio hijo. Yo no sé si yo pudiera llegar a hacer lo que hizo Abraham, de ofrecerle a Dios lo más importante y lo más valioso para Abraham. Pero Dios, hermano, le pidió el sacrificio porque quería comprobar que para Abraham, en el corazón de Abraham, estaba Él en primer lugar sobre todas las personas, aún sobre la vida de su familia, que tanto amaba a Abraham. Abraham, hermano, experimentó el sacrificio que Dios le pidió. Al mismo tiempo, hermano, podemos leer el libro de Levíticos. En los primeros capítulos de Levíticos, hermano, usted lee, hermano, y es una instrucción, un capítulo tras capítulo de cómo Dios quería los sacrificios, hermano, cuando el pueblo caía o pecaba.
Aún, hermano, en el capítulo 4 de Levíticos, hermano, aún cuando los sacerdotes pecaban, porque los sacerdotes eran también seres humanos, aún cuando los sacerdotes pecaban o caían de la gracia del Señor, el Señor les dio instrucciones cómo querían esos sacrificios. Entonces, aún nosotros en este tiempo estamos relacionados con el sacrificio a Dios. Pero ya Dios, hermano, ya Dios ya no nos pide a nosotros que matemos o sacrifiquemos algún animalito para ponerlo en el altar en lugar de nuestros propios pecados. Dios, hermano, está caminando mucho más allá porque Él ya no quiere ningún animalito sacrificado. Él quiere, hermano, que usted y yo estemos en el lugar del sacrificio. Dios quiere, hermano, Dios lo desea completo a usted en sus manos. ¿Usted puede entender eso, hermano? Usted puede entender, hermano, que ya no vive usted para sí, y Pablo lo decía, porque ya no vivo yo para mí, yo ya vivo para Cristo. Dios, hermano, Dios quiere, hermano, ese tipo de sacrificio. Y si usted mira los sacrificios en el Antiguo Testamento, dice que los sacerdotes, hermano, regaban la sangre y los intestinos del carnero o los animalitos, dice, y que al quemarse, dice que era un olor fragante a Jehová. Eso es increíble, hermano. Porque cuando nosotros somos capaces de entregar nuestra vida al Señor como Él quiere, entonces, hermano, de nosotros, hermano, puede salir un olor fragante. ¿A usted le gustan los perfumes? ¿A algunos les gustan los perfumes caros? Invierten buen dinero en los perfumes caros. Bueno, Dios, hermano, a Dios le gusta un perfume y no hay nadie que lo pueda comprar. Y ese perfume, hermano, solamente puede salir de un hombre o de una mujer entregados completamente a Dios. Solamente. Ninguna perfumería, hermano, puede tener ese perfume que a Dios le agrada. Ahora la pregunta que pudiéramos ir haciéndonos, usted y yo, hermano, de nosotros sale un olor fragante a Jehová. Piense por un momento, mi manera de servirle al Señor o de amar al Señor o de buscar al Señor o de tratar de obedecerle al Señor, ¿es un olor fragante? ¿Es un olor fragante? Dios se complace con el olor que sale de esta persona. Vayamos preguntando, porque es la manera, hermano, como nosotros vamos entendiendo la palabra de Dios para nosotros. Isaac era el gran amor de Abraham, pero sin embargo, hermano, Dios quería que Abraham fuera él el más importante en la vida de Abraham. El Señor, hermano, a través del Antiguo Testamento enseña, hermano, la necesidad de toda la gente llevar un sacrificio a Dios. Pero ahora, hermano, Él quiere que nosotros seamos ese sacrificio. Y dice que sea ese sacrificio vivo. Dice ese sacrificio que sea santo. Santo, hermano. Esa palabra, hermano, como que no tiene mucho peso en la sociedad de hoy. El ser santo o buscar la santidad. No hay mucho peso en eso, hermano. Y la iglesia debe de ser bien entendida en esto, porque la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y a Dios, hermano, le agrada la santidad. Ahora, no quiere decir que nosotros podemos llegar a ser perfectos, pero podemos vivir, hermano, todos los días intentando ser bien para Dios. Buscando a Dios, porque nosotros no nos podemos santificar, pero Dios sí puede santificarnos. Dios puede hacer la obra dentro de nosotros. Entonces, entre más buscamos a Dios, es una manera, hermano, donde nosotros, el Señor nos va poniendo una vestidura nueva, hermano, que sea agradable para Él. Ahora Dios nos pide que no nos pide que sacrifiquemos animales. Dios quiere una ofrenda mucho más personal. Él quiere y Él desea nuestros propios cuerpos. Así es precisamente, hermano, como nosotros necesitamos responderle a Dios. Necesitamos aprender a responderle a Dios en santidad. Decir, Señor, yo quiero ser esa ofrenda para ti. Ofrecer nuestros cuerpos, hermano, como sacrificio vivo a Dios. La palabra cuerpos, hermano, se refiere a nuestros cuerpos físicos, pero como dije, hermano, nuestros cuerpos, hermano, el Señor requiere todo de parte de mí. Imagínese, hermano, que usted está haciendo una carne asada en su casa, ¿verdad? Y discúlpeme la ilustración, pero imagínese que usted está haciendo una carne asada y se le olvida poner un chuletón por ahí y lo deja por ahí en el suelo.
Muchas veces, hermanos, si no cuidamos nuestra manera de entregar nuestra vida a Dios, es como si nosotros olvidamos una parte de carne de nosotros, que lo olvidamos ponerla en la piedra de sacrificio. Y andamos colgando con esta carne, hermano, que no está siendo entregada al Señor. Y en los momentos, hermano, menos indicados o para el enemigo, sale ese chuletón de carne de nosotros, ¿verdad? Entonces es cuando le fallamos al Señor. Cuando reaccionamos mal, hermano, de una manera negativa, ¿verdad? Cuando lastimamos, cuando usamos malas palabras, cuando tomamos malas decisiones en nuestra vida. Nuestra escala de valores, hermano, la escala de valores en un creyente, hermano, tiene que ser de acuerdo al pensamiento de Dios, no al pensamiento de nosotros. Pero cuando nosotros traemos ese pedazo de carne colgando, que no se lo entregamos al Señor, hermano, ese pedazo de carne sale tarde que temprano y cambia nuestro sistema de valores. Dejamos, hermano, de tomar lo más importante que es agradar a Dios por hacer otras cosas, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una evaluación. ¿Cómo está mi sistema de valores? Si usted, hermano, como decía por allí alguien en la televisión, si se le ha chispoteado, ¿verdad? O de repente, es que me resbalé y dije esto, o hice esto sin querer queriendo. Hermano, entonces analizar nuestro sistema de valores y analizar, hermano, que hay algo que necesita ser puesto delante del Señor. Ofrecer, dice Pablo, ofrecer vuestros cuerpos, dice, como un sacrificio vivo a Dios, dice esto significa que lo que realmente hacemos con nuestros cuerpos, hermano, las acciones que realizamos son muy importantes. Todo lo que usted hace, todo lo que usted piensa es muy importante y es muy importante para Dios. Todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que hacemos es importante para Dios. Hermano, en Romanos 6, capítulo 6, versículos 12 y 13, el apóstol Pablo, hermano, ya había hablado, hermano, de esta situación. Dice, no reine pues, dice, el pecado en vuestros cuerpos. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo, dice, que lo obedezcáis, dice, en sus concupiscencias. Ni tampoco, dice, presentéis vuestros miembros al pecado, dice, como un instrumento, dice, de iniquidad, sino que presentados vosotros mismos a Dios como vivos, dice la palabra, como vivos de entre los muertos. Dios quiere, hermano, un pueblo diferente. Dice, y vuestros miembros a Dios, dice, como instrumentos, dice, de justicia. Que nuestros brazos, hermanos, sean un instrumento para justicia. Que mis pensamientos, hermanos, sean hermano, un instrumento de justicia. Que mi boca sea un instrumento de justicia. ¿Qué quiere decir, hermano? Que lo que yo pueda hacer, hermano, en esta carne, en esta vida, sean todo justo, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, dice Pablo. Entonces eso haced. Porque eso es agradable a Dios. La palabra, hermano, ofrecer significa tener una disposición para su uso. Tenemos que disponer nuestra vida, para adorar a Dios, porque a Dios no lo adoramos solamente, hermano, a través de la adoración en la iglesia, a través de la música, no. Nosotros adoramos a Dios, hermano, con todo lo que nosotros hacemos, con lo que realizamos, ahí estamos adorando a Dios. Nosotros, hermano, no podemos pertenecer a dos señores. O sirves a uno o sirves a otro, ¿verdad? Y esto es bueno pensar para aquel hermano que de repente está en la iglesia, hermano, y llega el lunes o llega el fin de semana y se sale del camino del Señor y está bajo el dominio del otro dueño. No podemos estar jugando en esos dos caminos. O perteneces a Dios, hermano, o perteneces al diablo, ¿verdad? No podemos. Entonces, hermano, Pablo quiere que todo lo que nosotros hagamos, hermano, sea, hermano, un instrumento de justicia. Un instrumento de justicia. Cuando nos damos, hermano, a Dios completamente, Él nos llena, Él nos equipa, nos usa en un servicio significado y nos da un servicio significativo. Hermanos, muchas veces la gente piensa, qué aburrido es estar todo el tiempo en la iglesia. O piensan, hermano, que se tienen que salir un fin de semana
de fiesta o a otro lugar, hermano, porque piensan que eso es divertido y que pueden regresar al día siguiente aún a servir en la casa del Señor, pero ese es un error. Ese es un error, hermano. Y Satanás se queda tranquilito. ¿Por qué? Porque sabe que tarde que temprano esa persona va a caer. Va a caer y posiblemente ahí se va a quedar. Entonces, hermano, cuando nosotros adoramos a Dios completamente, Él nos llena. Y Él nos llena, hermano, de una felicidad interna que el mundo no te la puede dar. Fuera de Dios no hay nada, hermano. No hay ninguna alegría que te pueda llenar como el Señor te llena. El Señor, hermano, la alegría de ir a Disneylandia o la alegría aún de disfrutar, hermano, un evento como el del día de hoy. Mucha gente se puede alegrar en todo eso, pero el día de mañana ya pasó. Ya pasó. Gastaron dinero, gastaron tiempo, dejaron de ir a la iglesia, dejaron de servir al Señor, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, cuando estás cerca de Dios y cuando estás sirviendo a Dios, Dios, hermano, te da un gozo, pero no un gozo, hermano, superficial, es un gozo profundo. Ver a personas, por un momento se me viene a la mente los maestros, los que están con los niños pequeños en este momento. Qué gozo, hermano, ver a los niños, hermano, que están sirviendo al Señor, que están conociendo a Dios. Y en sus rostros, hermano, yo no veo un niño que esté enojado, que esté aburrido. No, andan, hermano, con alegría, hermano, experimentando la presencia de Dios en la casa de Dios. Dios, hermano, es muy especial. Dios es muy especial y Dios trata de una manera tan especial a su pueblo. Aún en medio de la necesidad, hermano, podemos experimentar el gozo. Si nos retenemos, hermano, de Dios, inevitablemente tropezaremos de nuevo en el pecado. No hay una persona, hermano, que pueda sostenerse. Caminando, hermano, entre frío y caliente. No puede. Y el Señor dice, ni seas frío ni seas caliente, dice. Dice, tienes que hacer frío, tiene que ser caliente, dice, porque a los tibios, dice, que al Señor les da asco. Dice, que los vomitará, dice, de su boca. Eso es terrible, hermano, eso es terrible. Que Dios, hermano, pueda decir algo de eso de nosotros, es terrible. Es una tragedia, hermano, para nosotros, si Dios llegara a decir eso de nosotros. Dios quiere, hermano, Dios quiere un corazón intenso, hermano. Un corazón intenso por Dios. Un corazón lleno de Dios. Somos una ofrenda que agrada a Dios. No a nosotros mismos ni a otras personas. No estamos para agradar a nadie. Estamos para agradar a Dios. Que presentemos, hermano, nuestros cuerpos en sacrificio vivo, en santo. Santo dice que sea agradable a Dios. Dios ha puesto, hermano, sus ojos en nosotros. Ahora, ¿qué debemos de hacer? ¿Cómo podemos buscar, hermano? ¿Cómo podemos, hermano, buscar su voluntad? Bueno, el Señor ya nos alcanzó, puso su palabra delante de nosotros. Necesitamos ser renovados, hermano, en nuestra manera de pensar. Dice, cambia, hay por ahí un dicho afuera en el mundo que dice, cambia tu manera de pensar y cambiarás tu manera de vivir. Bueno, esa es una realidad también en nosotros. Cambiemos, hermano, nuestra manera de pensar a través de la palabra de Dios y cambiará nuestra manera de vivir. Cambiará la manera, hermano, como usted y yo percibimos, hermano, al mundo. Dios quiere, hermano, que nosotros tengamos la mirada de Él y solamente conociendo su palabra, hermano, podemos tener la mente de Cristo. Dice su palabra, hermano, que los creyentes tienen la mente de Cristo. ¿Y cómo es eso, hermano? ¿Cómo es eso que a través de su palabra nosotros podemos conocer la voluntad y lo que a Dios le agrada y cómo quiere que nosotros caminamos en el mundo? Dios, hermano, cambia nuestros ojos y pone sus ojos en nosotros. Cuando nosotros somos capaces de entregar nuestra vida a Él y poder, hermano, ser renovados a través, hermano, de la lectura de la palabra, a través, hermano, de las diferentes disciplinas espirituales que Dios nos provee, hermano, para poder conocerlo. Ayer tuvimos una clase, hermano, estupenda, hermano, sobre la formación espiritual. Y qué necesidad, hermano, tenemos todos los creyentes, de tomar un tiempo de formar nuestras vidas espiritualmente. Porque muchas veces, hermano, yo creo que creemos que el crecer o el formarnos espiritualmente es automático.
¿verdad? Entregamos nuestra vida al Señor y pensamos que ya es todo lo que tenemos que hacer. No, 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 amados. El día de ayer, hermano, tuvimos una clase estupenda, hermano. Yo realmente andaba cansado, pero el tiempo se me pasó tan rápido de estar escuchando la clase y ver la necesidad, hermano, de formarnos intencionalmente espiritualmente. A través de las disciplinas espirituales. Hay otra frase para disciplinas espirituales y dicen los medios de gracia. Eso me gusta. Los medios de gracia. Orar, hermano, es un medio de gracia que Dios nos ha dado para conectarnos con Él. A través de la lectura de la palabra, hermano, es un medio de gracia que Dios ha puesto en nosotros para poderlo conocer a Él y conocer sus propósitos. Los medios de gracia. Dice Pablo, no os conforméis, dice, a este siglo. Dice, ¿cómo podemos renovar nuestra mente? Dice, primeramente, necesitamos no conformarnos a este siglo. Hermanos, el pueblo de Dios es un pueblo diferente. No podemos mirarnos, hermano, como el mundo se mira. Ahora ese es un reto para la iglesia. Porque muchas veces, hermano, muchas veces confundimos la religiosidad con el vivir viviendo para Dios. Mucha gente dice, oh no, yo no soy religioso, ¿verdad? Pero es mejor, hermano, que la gente te diga que eres religioso a que Dios nos pueda decir que somos tibios. Amén. Es mejor, es mejor. Entonces, dice la palabra del Señor, dice, no os conforméis a este siglo, dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchas veces, hermano, anteriormente había escuchado esta frase, para comprobéis cuál sea la voluntad de Dios. Y yo escuchaba, hermanos, sermones que hablaban de conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? ¿Con quién me voy a casar? ¿Con quién voy a hacer esto? ¿Qué trabajo voy a tener? ¿Qué ministerio el Señor me está llamando? Cosas así, hermano, pero no se refiere a lo que yo tengo que hacer con mi propia vida. Tiene que ver con lo que Dios quiere que yo haga o cómo quiere que yo viva. Eso es conocer la perfecta voluntad de Dios. Y dice, hermano, que es agradable y perfecta. Para adorar, hermano, a Dios correctamente, necesitamos, hermano, descubrir algo. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios? Y eso, hermano, lo podemos meditar de una manera individual y profundamente. ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? ¿Qué es lo que quiere? ¿Cómo Dios recibe quien soy en este momento? En otras palabras, hermano, ¿cuál es la voluntad de Dios? Necesitamos preguntarle a Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios, hermano, es que usted y yo nos estemos santificando. Busquemos las cosas de bien. Hay cosas, hermano, que no debemos de hacer que a Dios no le agradan. Hay cosas que no debemos de hacer. En el lado negativo, hermano, dice que no os conforméis al modelo de este mundo. Dice, conformarse, hermano, es dejar que el mundo moldee nuestro sistema de valores y nuestra cosmovisión. Si nosotros permitimos, hermano, que el mundo camine muy cerca de nosotros, inconscientemente estamos permitiendo que el mundo defina qué es lo más importante para ti, pero no para Dios. Para Dios, hermano, para adorar a Dios correctamente, necesitamos descubrir eso. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? Pablo nos dice, hermano, cómo descubrir la voluntad de Dios, y hay cosas que no debemos de hacer y cosas que debemos de hacer. No debemos de conformarnos, hermano, a este mundo. Y conformarse, hermano, es no permitir, hermano, que otros definan lo que yo debo de ser antes de que Dios me diga qué es lo que le agrada a Él de mí. Sin embargo, hermano, el mundo sin Dios es el dominio de Satanás, y debemos de tener siempre presente esto. Si en nuestro mundo no existe la presencia de Dios, hermano, estamos en el lugar peligroso. Estamos en un territorio en el cual usted y yo no debemos de pertenecer, porque ya hemos, hermano, declarado que nuestra vida es para Cristo. La palabra de Dios, hermano, nos llama a ser luz a este mundo, nos llama a ser la sal de la tierra, nos manda, hermano, a influenciar con el poder de Dios sobre esta tierra.
Y es complicado, ¿no? O posiblemente muchas veces podemos ver, hermano, ese trabajo como cuando Goliat estaba enfrente de David, David estaba enfrente de Goliat, perdón. David aparentemente, hermano, se veía pequeño ante Goliat, ante el gran Goliat. Pero David, aunque era pequeño, él estaba y él iba en nombre del Dios Todopoderoso. Tenemos a Dios, hermano, para conquistar reinos, dice su palabra. El mundo, hermano, quiere moldear nuestra manera de pensar y de vivir, pero Dios, hermano, nos llama a ser un pueblo diferente, a un pueblo distinto. No debemos de vivir según la cultura del mundo, debemos de vivir, hermano, según los valores del reino. Nosotros, hermano, no vivimos por cultura, vivimos por valores. Vivimos por valores. Y nuestros hijos, hermano, necesitan aprender los valores del reino. Nuestros hijos, hermano, necesitan mirar esos valores en nosotros. Necesitan mirar, hermano, esos frutos, hermano, que nosotros debemos de llevar para ser una influencia para ellos. Cuando Dios renueva nuestra manera, hermano, con su palabra, nuestra vida comienza a cambiar. Nuestra manera de pensar comienza a ser diferente. Comenzamos a caminar diferente. No olvidemos, hermano, que Dios quiere un sacrificio vivo, agradable, santo para Él. Dios lo quiere a usted, hermano. ¿Sí? Dios lo quiere a usted completo, no lo quiere a medias. Y quiero terminar, hermano, con este pasaje en Primera de Pedro 2, y tal vez pudiera escucharse que no conecta mucho con el tema, pero déjeme leerlo. Dice en Primera de Pedro 2, dice, sí conecta, hermano. Desechando pues, dice, toda malicia, dice Pedro, desechando toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones, desear, dice, como niños recién nacidos, la leche espiritual, no adulterada, dice, que para que por ella, dice, crezcas para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, dice, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios es escogida y preciosa. Vosotros también, y escúcheme esto, hermano, vosotros también como piedras vivas, ser edificados como una casa espiritual. Y yo quiero poner esto en su corazón. Dios, hermano, quiere construir en nosotros una casa espiritual. Pero para eso, hermano, necesitamos aprender a darle nuestra vida al Señor. Aprender a darle nuestra vida al Señor. Dice, ser edificados como casa espiritual y un sacerdocio, dice, santo, dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, dice, por medio de Jesucristo. A través, hermano, de entregar nuestras vidas al Señor, hermano, Dios quiere, hermano, que formar, hermano, una comunidad de fe, una comunidad que sea una comunidad fuerte para que pueda pelear, hermano, las acechanzas del enemigo. Pero para que esta comunidad sea fuerte, necesita que esté construida de hombres y mujeres entregados al 100%. Entregados al 100%. Dice ser edificados, dice, como casa espiritual. Mira, hermano, este mundo está necesitado de una vida espiritual que venga de Dios. Y Dios nos ha mandado, hermano, a hacer esa casa espiritual, donde ellos puedan llegar, hermano, y nutrir sus vidas con el conocimiento pleno de Dios y también puedan entregar todo su ser. Yo quiero dejarlo con esta pregunta, hermano, esta noche y termino. ¿Cuál área no ha podido entregarle a Dios en su vida? Piénselo por un momento. ¿Qué área no ha podido entregarle al Señor? Tal vez son los deseos de su corazón que posiblemente no son los de Dios. Posiblemente, hermano, pueda ser un pecado con el cual usted esté bregando constantemente y no se lo ha podido dejar delante del Señor. Hoy es el día, hermano. Hoy es el día que usted puede decirle al Señor, no comprometerse a dejarlo, sino más bien, Señor, entra más profundo dentro de mí, porque solamente el Señor, hermano, nos puede quitar de cualquier situación que estemos arrastrando, que no nos deja entregar todo este cuerpo arriba en la piedra de sacrificio, donde Dios pueda
oler, hermano, ese olor fragante, maravilloso delante de Él. Yo espero, hermano, que al usted meditar en la palabra de Dios, podamos desear, hermano, podamos desear ser un perfume agradable y grato a Dios en todo lo que hacemos, hermano, todo lo que hacemos, en todo lugar donde nos encontremos, ser un sacrificio agradable a Dios. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche.